Esto es la primera revista, el primer semanario de la Falange, que se llama así, como se ve ahí, Fe. Y en este semanario se publica el primer ideario de la Falange, el ideario de la Falange, los principios fundamentales de la Falange. Este semanario es de 9 de diciembre de 1933 y se publican los puntos iniciales de Falange Española. Y bueno, llegados aquí, creo que es importante hacer un paréntesis. Y voy a ser lo más breve posible. Lo que pasa es que lo que voy a decir lo tengo escrito porque si no lo leo, entonces no voy a ser breve. Porque me voy a explayar de tal manera que al final me puedo tirar aquí 4 horas, porque sobre el tema del pensamiento falangista se puede hablar durante horas y horas y horas y horas, ¿no? Claro, estamos hablando de la historia de un movimiento, pero todavía no hemos hablado qué es lo que pretende ese movimiento, por qué surgió ese movimiento y qué postulaba ese movimiento, cuál era el ideario político de ese movimiento, que es lo más importante, ¿no? Entonces voy a intentar resumir un poco cuál es ese ideario y por qué nació Falange Española. Bueno, José Antonio explicó en bastantes ocasiones que uno de los motivos principales por los que él fundó, junto con otros, Falange Española, era su preocupación por la que él consideraba inminente invasión de los nuevos bárbaros. ¿Y quiénes eran los nuevos bárbaros? Los comunistas. Por la revolución comunista, auspiciada por la Unión Soviética de Stalin, pero que en el caso de España, además, se daba la particularidad de que no solo el Partido Comunista Español, que era una minoría casi irrelevante en ese momento, sino el Partido Socialista Obrero Español, junto con la UGT, propugnaban la implantación de la dictadura del proletariado, como intentaron, por cierto, en octubre del año siguiente, al año en que estamos ahora, al año que estamos tratando ahora, no en el 2023. Aunque, bueno, si pudieran ahora, posiblemente también lo harían, pero en fin. ¿Y por qué preocupaba a José Antonio la revolución comunista? ¿Por motivos materiales? Evidentemente sí, porque él conocía la experiencia de la Unión Soviética y sabía que el comunismo iba a implantar un modelo económico ruinoso para las bases materiales del pueblo, que iba a ser perjudicial para todas las clases sociales, que no solo no iba a remediar ninguna de las injusticias padecidas en los países democráticos occidentales y capitalistas por muchas personas, sino que las iba a agravar. Eso en muchas ocasiones escribió José Antonio sobre la ruina que era económicamente el programa del partido, bueno, de la ideología comunista, ¿no? Pero la realidad es que, con ser esa una de sus preocupaciones, su preocupación esencial, y eso lo dijo en muchas ocasiones José Antonio, cuando digo José Antonio, lo digo porque digamos que para mí es el ideólogo principal del nacionalsindicalismo, pero esto mismo se podría decir perfectamente de Onésimo Redondo, de Sánchez Matas y de otros dirigentes falangistas. Bueno, digo José Antonio por no decir todos ya, ¿no? Pero, ¿cuál era la razón principal por la que se oponía a la revolución comunista? Pues el peligro que el comunismo suponía para la integridad, para la dignidad y para la libertad de las personas humanas, es decir, para los derechos y deberes garantizados por la ley divina, natural y revelada. Porque el comunismo era anticristiano, era ateo, era materialista, y José Antonio sabía perfectamente que pretendía destruir lo poco que quedaba de civilización cristiana en España y en Europa. Y José Antonio creía, y lo manifestó en muchísimas ocasiones, que esa civilización cristiana, esa antigua cristiandad que había sido el régimen político imperante durante muchos siglos en Europa, era el orden social más benéfico, más perfecto que había conocido la historia de la humanidad. Y lo era porque se basaba en unas creencias, en unos principios, en unas normas morales que aseguraban el bien común de la sociedad y que eran eternas, inmutables, universales, y que, por tanto, no perdían su vigencia, ni podían caducar, ni podían morir, y debían constituir siempre, según José Antonio y según los fundadores de Falange, la fundamentación de toda comunidad política rectamente ordenada. Y se encontraba José Antonio, como los fundadores de Falange, con que frente a esa amenaza comunista que iba a acabar con los vestigios de civilización cristiana que quedaban en España y en Europa, lo único que había en España en ese momento, y en muchos países de Europa, salvo ciertos movimientos que surgieron también por esos años, era el régimen político liberal, que era el régimen que había imperado en España durante casi 200 años, con algún paréntesis, ¿no? Si se puede decir, por ejemplo, paréntesis de la dictadura de Primo de Rivera. Claro, José Antonio pensaba que el liberalismo no podía ser un remedio frente a la amenaza comunista porque formaba parte del problema.
Y formaba parte del problema porque el liberalismo había contribuido a debilitar el orden social cristiano y a crear unas condiciones sociales y laborales que eran favorables a la aparición del socialismo y del comunismo. Por eso llegó a decir José Antonio, justo fue el nacimiento del socialismo frente a las injusticias, a las arbitrariedades y a los abusos de los regímenes liberales capitalistas. ¿De qué manera contribuyó el liberalismo a crear el caldo de cultivo para el socialismo y para el comunismo? Pues en primer lugar por medio del liberalismo filosófico, que es relativista, que impuso al Estado, a los estados liberales, la idea de que todo es opinable, de que no existen verdades absolutas, no existe una ley moral que es superior y anterior a las leyes humanas, que proteja los derechos naturales de las personas humanas frente a la arbitrariedad o a los caprichos de los poderosos. Y como toda idea, según el liberalismo, es respetable y es tolerable, con tal de que obtenga el apoyo de una mayoría de la sociedad, pues toda idea, por muy absurda que sea o por muy perjudicial que sea, se puede convertir en ley para el liberalismo. Entonces da igual que se legisle a favor de la muerte de inocentes, da igual que se legisle a favor de restringir libertades legítimas, da igual que se legisle a favor de disolver los matrimonios o de destruir las familias o de desintegrar la patria. El caso es que si la voluntad general manifestada en sufragio en unas elecciones decide que eso se debe hacer y se debe legislar, pues hay que aceptarlo. Esa es la idea del liberalismo, ¿no? Obviamente, este relativismo contribuyó muchísimo en España y también en muchos países de Europa a que la población misma, pues basándose en el mal ejemplo de sus propios gobernantes, acabara en gran medida abrazando el escepticismo, la relajación de costumbres y, bueno, perdiendo el sentido espiritual y abrazando un estilo materialista de la vida, ¿no? Y sabemos que el materialismo es uno de los fundamentos precisamente del marxismo, por lo cual esa vida materialista y hedonista pues, es un factor que influye muchísimo precisamente a la hora de captar gente para el marxismo, ¿no? Por otro lado, como consecuencia del liberalismo filosófico del que hemos hablado, el liberalismo establece que la participación de los que ellos llaman ciudadanos se tiene que hacer a través de partidos políticos. Partidos que surgen en torno a ideologías y programas que aspiran a gobernar para imponer sus postulados. Pero claro, como cada partido ven los demás partidos, porque cada uno quiere ser el que gobierne, ven los demás partidos rivales, enemigos a los que hay que vencer y a los que hay que enfrentarse, se genera entonces una lucha de oposición, de división, de enfrentamiento de unos ciudadanos contra otros, en vez de una política de cooperación en la que las distintas ideas se ponen en común para tratar de buscar lo mejor para todos. Y como no existen límites morales ni doctrinales de ningún tipo, cualquiera puede crear un partido para defender cualquier cosa y, consecuentemente, también lo pueden crear los separatistas, los socialistas, los comunistas, a los que se les reconoce, coherentemente con la filosofía liberal, la posibilidad de constituirse en partidos y llegar al gobierno, por lo cual el sistema partitocrático también se convierte en una plataforma de promoción del separatismo, del socialismo y del comunismo. Y, en tercer lugar, el liberalismo económico contribuye al crecimiento y al nacimiento del socialismo por otro motivo, porque por medio de la alianza de los políticos liberales, sobre todo aquí en España, sobre todo también en otros países de Europa, la alianza de los políticos liberales con el capitalismo financiero y con algunos propietarios e industriales de la alta burguesía implementó en el siglo XIX, sobre todo, medidas que fueron perjudiciales para los campesinos, para los artesanos, para los pequeños comerciantes, como por ejemplo las desamortizaciones de Madoz y Mendizábal, o por ejemplo el desmantelamiento del sistema gremial que protegía a los trabajadores. Y con esto el liberalismo económico lo que hizo fue favorecer la proletarización de las masas, la concentración de la propiedad en manos de unos pocos en perjuicio de muchos pequeños propietarios que lo perdieron todo porque no podían competir contra el predominio y contra el privilegio de esos pocos. Y por lo tanto también el incremento de los asalariados y, en consecuencia, la posibilidad de que los contratadores inicuos, que no todos los contratadores y empresarios son inicuos, pero evidentemente la posibilidad de que los que sí lo son aprovecharan ese exceso de mano de obra para ofrecer condiciones laborales inhumanas y salarios injustos. En definitiva, el liberalismo económico lo que hizo fue
crear la existencia de una cantidad cada vez más creciente de trabajadores víctimas de explotación laboral y, por lo tanto, carne de cañón para los partidos marxistas. Hasta aquí está la crítica de José Antonio al liberalismo. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución para evitar la revolución comunista? Pues bien, frente a esos dos extremos, el liberal y el marxista, la Falange lo primero que propone es un orden nuevo, pero inspirado en la tradición española y el intemporal orden social cristiano. Lo primero que propone es que la autoridad civil vuelva a reconocer las verdades objetivas de la fe cristiana y los preceptos del Decálogo tal como son enseñados e interpretados por la Iglesia Católica. Yo sé que esto a muchos falangistas les suena raro, pero ahí, en esa diapositiva, no se verá muy bien porque está pequeñito, pero hay un punto, que es el octavo de los 9 de los puntos iniciales, que habla de lo espiritual. Todo él es interesantísimo, pero hay dos cosas que dice, o tres cosas, muy importantes, que justifican lo que acabo de afirmar ahora. El punto octavo dice: la interpretación católica de la vida es la verdadera. Y toda reconstrucción nacional de España al tener un sentido católico. Es verdad que después, lo veremos en la norma programática de Falange Española de Alcons, en el punto 25 se aclara que esto no quiere decir que el Estado vaya a permitir intromisiones de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica, en las funciones que son exclusivas del Estado. Es decir, una cosa es ser católico y otra cosa es ser clerical, mal clerical, evidentemente. Y ahora, con más motivos, ahora quizás hay que ser más anticlerical que nunca, dadas las circunstancias actuales de la jerarquía eclesiástica. Bueno, para ser buen católico, de hecho, hay que ser bastante anticlerical. Bien, entonces, en el caso que estamos viendo ahora, esos principios que la autoridad civil tiene que reconocer, la Falange cree, o sea, que son innegociables, que son indiscutibles, que no dependen de la opinión, del consenso, de las mayorías, y que por lo tanto no se pueden someter a votación. Por otro lado, la Falange propone un Estado al servicio de la patria española, que es una realidad histórica. Por lo tanto, un Estado al servicio de la identidad, de la independencia y de la unidad de España. Un Estado al servicio de la identidad de España quiere decir que debe seguir siendo fiel a la tradición católica de nuestra patria y a su misión histórica, a su unidad de destino no universal, como gustaba llamarla José Antonio. Y esa misión y destino universal de España, históricamente, fue la defensa de la cristiandad frente al Islam y al protestantismo y la implantación de la civilización cristiana en aquellos países, bueno, en aquellos países no, en aquellos territorios, en aquellos continentes descubiertos por España e incorporados a la civilización y al imperio. Por lo tanto, la Falange se opone al ateísmo marxista y también al laicismo masónico que pretende arrancar de nuestro suelo las raíces cristianas que forman parte de nuestro ADN nacional. Un Estado, quiere la Falange también, al servicio de la independencia y soberanía de España, es decir, que rechace injerencias extranjeras y de organizaciones supranacionales, masónicas o marxistas. Esto hoy está más de actualidad que nunca, frente al nuevo orden mundial, ¿verdad? Es decir, en este aspecto, como en tantos otros que estamos viendo, vemos que los principios fundamentales de la Falange son actualísimos, están vigentísimos. Por otro lado, también propone la Falange una política internacional que tiende a estrechar cada vez más los lazos con los países de la Hispanidad. También quiere un Estado, Falange, un Estado al servicio de la unidad territorial de España, contrario a los nacionalismos secesionistas y a los estatutos de autonomía que puedan facilitar a los separatistas la consecución de sus propósitos de disgregar de la patria común algunas de nuestras regiones. Eso sí, sin perjuicio de la descentralización administrativa a través de los ayuntamientos y sin perjuicio del respeto y de la promoción de las peculiaridades folclóricas, culturales y lingüísticas enriquecedoras y que no sean incompatibles con la unidad nacional. Quiere un Estado también, la Falange, al servicio de la unidad política de España, no solo territorial, sino política, es decir, un Estado que promueva la participación de los españoles en las tareas legislativas y de gobierno a través de unidades naturales de convivencia como son la familia, los municipios, los gremios profesionales, los sindicatos y otros cuerpos sociales intermedios entre el Estado y el individuo, superando esa política maniquea de oposición entre contrarios, derechas e izquierdas, conservadores y progresistas, empresarios y asalariados, mediante una política basada en la cooperación de todos los elementos que vertebran la sociedad civil, aportando cada uno sus experiencias y sus ideas con el fin de descubrir y escoger entre todos lo mejor para el bien común de la sociedad y mantener la cohesión social de España, y rechazando, consecuentemente, los partidos políticos que destruyen
la paz social y dividen a los españoles en bandos enfrentados por cuestiones teóricas e ideológicas que la más de las veces no tienen nada que ver con la realidad y que no tienen nada que ver con los anhelos, ni con los deseos, ni con las preocupaciones, ni con los problemas reales de la inmensa mayoría de los españoles. Partidos que además han demostrado a lo largo de la historia no solo ser ineficaces, sino ser una de las causas principales de la decadencia y de las guerras civiles que ha padecido nuestra nación. Y por último, quiere la Falange un Estado al servicio de la unidad social, es decir, un Estado que se oponga al dogma marxista de la lucha de clases y por ello combata el socialismo, el comunismo y el anarquismo, pero también, por el mismo motivo, un Estado que esté en contra y que limite o evite, mejor dicho, los excesos y abusos del capitalismo liberal que proporcionan, como hemos dicho antes, argumentos a los marxistas para reclutar adeptos entre las víctimas de esos excesos y abusos. Por eso la Falange critica toda forma de capitalismo que trate el trabajo humano no como la aportación de un socio necesario para la obtención de beneficios en común, sino como una mera mercancía que se compra y vende. Y por eso también la Falange propone un sistema de organización sindical que respete y promueva la existencia y difusión de la iniciativa y la propiedad privadas y la participación del mayor número de españoles en la gestión y posesión de los medios de producción en la medida de los méritos de cada uno, defendiendo el principio de subsidiariedad, es decir, que el Estado no intervenga ni interfiera en toda actividad que puedan y deseen desarrollar los individuos y cuerpos intermedios, mientras no sean incompatibles con el orden moral mínimo que debe ser respetado, pero todo ello siempre dentro de un orden moral y legal que permita evitar las injusticias en la distribución de los resultados económicos, los intereses usureros, los impuestos confiscatorios, los abusos de los empresarios contra los asalariados y también la negligencia de los asalariados en perjuicio de sus empresas. En definitiva, que evite la explotación de unos sobre otros. Bueno, creo que es un resumen bastante completo de lo que son los puntos iniciales de Falange Española, que después se desarrollan también, como veremos más adelante, en la norma programática de Falange Española de las